aumento del tamaño ventricular, así como la atrofia cortical y el ensanchamiento de los surcos. Nos menciona igual que el volumen va a estar reducido. Siguiente. Bueno, en las imágenes funcionales, pues en este caso nos mencionaba que va a haber una hipofrontalidad. En este caso va a haber una disminución del metabolismo del cerebro. Nos mencionaba igual que va a haber una reducción mayor en el hemisferio derecho, en el hemisferio izquierdo, perdón, en la depresión, y una reducción mayor en el hemisferio izquierdo, derecho, en el trastorno de la mania. En las alteraciones del sistema dopaminérgico nos mencionaba que va a haber una reducción del flujo sanguíneo, así como en el metabolismo de los extractos mesocorticales y mesolíticos. Nos mencionaba igual que va a haber cambios parcialmente reversibles en lo que es el tratamiento de la depresión. Siguiente. También va a haber cambios límbicos, pues en este caso ha estado aumentado lo que es el metabolismo de la glucosa en estos pacientes depresivos. En los hallazgos de resonancia magnética nos mencionaba que va a haber una activación del núcleo pulmonar del tálamo y nos mencionaba que va a haber mayor respuesta a estímulos negativos en lo que es la amígdala, la ínsula y lo que es el núcleo cingulado anterior. Siguiente. Bueno, nos mencionaba acerca de la genética de estos trastornos depresivos, en las cuales nos mencionaba que la familia de primer grado, pues esta no va a tener tendencia a sufrir este tipo de enfermedad, sino la que va a tener como que más frecuencia a tenerla van a ser los gemelos hereditarios, que van a estar propensos a tener lo que es la depresión. Y es más frecuente en las mujeres que en los hombres. Nos mencionaba igual que los cambios ambientales, los factores ambientales, pues esos no van a tener nada que ver con lo que es la genética, o sea que no es posible de que los factores ambientales sean como que la causa para tener la depresión. Siguiente. Bueno, en lo que son la psicología de la depresión nos mencionaba dos casos, en los cuales van a ser el estrés y la personalidad. En el caso del estrés, en sí nos mencionaba que la pérdida de algún familiar pues tiende a la persona a estar deprimida, aislada, a tener tristeza debido a ello. Igual nos mencionaba acerca del desempleo, en el cual también la persona pues se va a sentir igual deprimida, va a tener a reaccionar de maneras que esté triste por el cual haya perdido su trabajo. Nos mencionaba acerca de la personalidad. En este caso, pues no, nos decía que no existe ningún tipo de personalidad que por sí solo cause lo que es la depresión, pero nos mencionaba acerca del trastorno de compulsivo obsesivo, en la cual nos mencionaba de que estos tipos de pacientes pues van a tener a desarrollar como que más la depresión. También nos mencionaba acerca de las personalidades antisociales, las cuales estas personas pues van a utilizar como que un mecanismo de defensa ante la sociedad. Es decir, que este tipo de personas cuando se sientan amenazados por la sociedad, pues estas van a reaccionar de manera en la que se van a aislar para poder evitar ciertos conflictos. Y ya pues su etiología pues nos mencionaba que van a estar que va a ser por alteraciones tanto cerebrales como corporales. Y en sí, pues no hay una teoría única, hay múltiples enfoques que explican las causas desde lo clínico, psicológico y lo biológico. Siguiente. Pues ya en las teorías biológicas nos mencionaba acerca de la hipótesis de las monoaminas, que nos mencionaban de que en este caso los antidepresivos, cuando están en aumento,
Bueno, ya pasando al caso de las fobias específicas, estas podemos decir que es ese miedo persistente que puede presentar una persona hacia ciertos objetos, situaciones o circunstancias en específico, las cuales la misma persona le va desde que la padece. En esta podemos encajarlo el miedo a las direcciones, la talasofobia, que vendría siendo el miedo al mar, o aquellas cosas que puedan estar dentro de esta, así como otras fobias que podamos encontrarnos por allá, ¿no? En el caso de esta, para que pueda ser definida como una fobia específica como tal, es necesario que pues la persona presente ese miedo intenso o una ansiedad intensa a tal punto de que esta pueda llegar a producir el famoso pánico que ya habían mencionado anteriormente. Esto únicamente cuando la persona es expuesta hacia esos objetos o circunstancias a las cuales se le teme, ¿no? Algo curioso que hay en este tipo de fobias es que muchas de las personas que la padecen están conscientes pues, de que padecen ese padecimiento, ¿no? Por lo tanto, ellos mismos optan por evadir aquellas circunstancias u objetos, o si en dado caso de que no les quede otra alternativa y tengan que enfrentarse a estas sí van a estar allá, simplemente van a estar de una manera muy inquieta o no muy placentera, por así decirlo. Siguiente, por favor. Bueno, en el caso de los trastornos de ansiedad social, como su nombre lo indica, son el miedo a aquellas situaciones en las que involucre pues, una gran cantidad de gente, o ya sea, como menciono, gran cantidad o en pequeña cantidad. Y en estas pueden incluir acciones tanto pequeñas como grandes. Por ejemplo, acciones pequeñas como el hecho de comer o incluso hablar ante cierta cantidad de personas va a generar una cierta incomodidad. Algo curioso es que en sí ese trastorno se enfoca más en el miedo a poder sentir vergüenza ante esta situación y no en el hecho de estar rodeado de gente como tal. Y en sí es normal que pues, toda persona sienta un poco de vergüenza o miedo al estar cerca de personas que pues en cierta no conocen o frecuentan con muy poca distancia, ¿no? Sin embargo, en estos casos de trastornos, este miedo se vuelve a tal grado de que llega a ser incapacitante, hasta el punto de que no les permite desenvolverse de manera plena ante la sociedad y por lo tanto tiene repercusiones muy significativas tanto en la vida escolar, laboral o en otras afectaciones que podrían derivar hacia lo que podría siendo una depresión. Siguiente, por favor. Bueno, en los trastornos de ansiedad generalizada, como su nombre lo dice, esta ya abarca ámbitos más generales, no, cositas más amplias, por así decirlo, incluso los aspectos básicos de la vida diaria. Por ejemplo, hay personas que se ven muy ansiosas por el hecho de las finanzas, del hecho de que el dinero no sea suficiente para cubrir las necesidades básicas durante un periodo determinado de tiempo, o incluso por el hecho de la puntualidad. Mencionaba la bibliografía, hay personas que se vuelven muy ansiosas al no llegar en el tiempo establecido, y eso ocurre más en jóvenes que vayan obviamente a las escuelas, no estudiantes. Sí, estas manifestaciones que pueden presentar van a ser las mismas que pueden presentarse a lo largo de cualquier trastorno de ansiedad, no van a ser la tensión muscular, la irritabilidad, incluso pueden presentarse afectaciones en cuanto al ciclo del sueño. Algo curioso de esta es que, pues si bien muchas personas sí presentan algún tipo de ansiedad por cositas básicas de la vida, en estos tipos de personas esa ansiedad es muy intensa a tal grado de que llega a ser incontrolable y la persona puede decir que tiene una sensación inminente de que va a ocurrir alguna catástrofe o algún evento pues, macabro, por así decirlo. Esto mismo haría que la persona descuide ciertos aspectos mucho más importantes de la vida y por lo tanto recae en un ciclo vicioso, por así decirlo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al diagnóstico diferencial y comorbilidades, hay que tener en cuenta de que todos los trastornos de ansiedad pueden confundirse debido a que los síntomas se superponen, es decir, la mayoría comparten los mismos síntomas.
únicamente podemos diferenciarlos de una con la otra respecto al diagnóstico que se da en un periodo de tiempo que es mínimo de 6 meses debido a exposiciones constantes hasta llegar a un punto en el que se determina cuál es el origen de esta ansiedad, ¿no? Igual hay que tener en cuenta ciertas condiciones que puedan pues confundir una ansiedad con otro problema médico. Por ejemplo, en el caso de los hipotiroidismos e hipertiroidismos, asimismo se presenta lo que vendría siendo la hipoglucemia, que presentan básicamente los mismos síntomas, ¿no? Igual las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y el asma, al igual que la epilepsia. En cuanto a las comorbilidades, debemos tener en cuenta de que muchas de estas personas no solamente van a cursar con la ansiedad, sino que pueden presentar otros tipos de patologías, como por ejemplo vendría siendo la depresión, que ya sea derivada de la propia ansiedad que la persona tenga o que se presente de una manera aislada, por así decirlo, independiente, y que coexisten en un mismo entorno, ¿no? Al igual que el consumo de sustancias, y pues pueden coexistir igual con otras fobias, como vendría siendo la agorafobia, que ya se explicó anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la evolución, no podemos decir a ciencia cierta que también vaya a desenvolverse la persona o recuperarse como tal, ya que pues esta se suele establecer como que es algo crónico, pero de desenlace variable, y va a depender mucho del tratamiento que se le esté aplicando y de la cooperación del paciente, ¿no? Tenemos que aproximadamente el 50% de los casos pues sí llegan a presentar una mejoría, pero no una recuperación completa como tal. Tienden a recurrir a síntomas leves de vez en cuando, y aproximadamente del 30 al 40% estas sí logran recuperarse completamente de esta ansiedad, y únicamente del 10 al 20% pues es que realmente no les surge ningún efecto el tratamiento. En cuanto a los manejos, pues básicamente se basa en la terapia conductual, que es aquellas exposiciones controladas hasta ciertos agentes que desencadenan esta ansiedad. Obviamente debe estar supervisada y acompañada ya sea por un familiar que le tenga confianza, así como un profesional en esta área, ¿no? Igual hay que tener en cuenta los riesgos que conllevan el hecho de no tratar estas ansiedades, debido a que pues muchos de ellos terminan recurriendo a lo que vendría siendo el suicidio. Vamos a continuar ahora con lo que va a ser el manejo terapéutico, que va a depender de 3 cosas en particular muy importantes. La primera va a ser lo que es el tratamiento farmacológico, un tratamiento psicológico y también la posible combinación de ambas, ¿no? Tanto el farmacológico como el psicológico, que pues en realidad también pueden llegar a dar unos buenos resultados. Pero para empezar tenemos que tener en cuenta cuáles son 2 de los puntos principales que se necesitan o que son fundamentales para saber si se requiere un manejo hospitalario. El primero, que es la utilización de sustancias, en este caso cierto tipo de drogas que pueden llegar a alterar todavía aún más lo que son las emociones que tienen los pacientes. Y el segundo, que son esas ideas suicidas. Esto nos quiere decir que el paciente ya lo ha platicado, ya lo ha tenido en mente, la idea en este caso, pues de cometer el acto de quitarse la vida, que en este caso sería, pues obviamente, un factor para la hospitalización. Siguiente, por favor. En la farmacoterapia, pues tenemos una gran cantidad, en este caso, de fármacos que nos pueden ayudar al paciente también como tal, para tratar de disminuir lo que son estas tendencias que tienen. Como principal tenemos a lo que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que serían la primera línea de tratamiento, al igual que está en combinación con lo que es la noradrenalina. También como segunda alternativa o como segunda línea tenemos lo que son los antidepresivos tricíclicos, que pues en realidad no están recomendados del todo, pero que pues en realidad pueden llegar a ser una gran alternativa.
También tenemos a los inhibidores de la monoaminoxidasa, pues también, a pesar de no tener evidencia suficiente, pueden llegar a ser de experiencia anecdótica. Ahora, de igual manera, tenemos en segunda línea uno muy conocido, pero que pues en realidad no llega a ser tan importante para ser de primera línea, que son las benzodiazepinas. Como tal, a pesar de ser muy conocidos, siempre tenemos que tener en cuenta que con el que se comienza o el que es de primera línea son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. De igual manera tenemos a los antipsicóticos atípicos como la quetiapina y los anticonvulsivos como la pregabalina, pero estos dos, a pesar de segunda línea, no son para nada recomendados por los efectos secundarios que esto causa, más de no tener la evidencia suficiente como para ser recomendados como tal en una segunda línea. Otros fármacos que en tabla no estaban, pero que el libro mencionaba, están los betabloqueadores, en este caso como el propanolol, que pues es como tal muy importante en el caso de situaciones de este trastorno, pero de manera social. Ahora bien, también tenemos los antihistamínicos como la hidroxicina, que en este caso llega a ser alternativo como tal, y la buspirona, que es una zapirona, que pues como tal el libro mencionaba que solamente es de mera experiencia anéctica. Como tal puede llegar a funcionar en algunos pacientes, pero no hay suficiente evidencia científica que compruebe que en realidad funciona. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar con lo que pues, es el manejo terapéutico, cómo nosotros vamos a llevar este tratamiento. El libro nos mencionaba varios puntos muy importantes. El primero es que hay que tener en cuenta cuál va a ser la primera línea que nosotros vamos a usar, que serían los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que pues siempre hay que tener en cuenta que son la primera línea de opción. Y segundo, que tenemos que empezar con dosis bajas y estas irán aumentando gradualmente. No suele recomendarse iniciarse con manejos, en este caso dosis altas. ¿Por qué? Pues porque con el tiempo pueden llegar a hacerse dependientes los pacientes. De igual manera no se recomienda el aumento rutinario a dosis más altas. Recordemos que estos fármacos van a hacer su acción de manera gradual, entonces de nada sirve iniciar una dosis alta o ir subiendo dosis constantemente. Otra opción que tenemos serían las benzodiazepinas, que podrían ser de terapia inicial cuando nuestros pacientes no les funcione lo que son los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. De igual manera, tener en cuenta que es necesario utilizar este fármaco alrededor de 8 a 12 semanas para poder ver algunos resultados. Entonces, recalcar, ¿no?, que estos fármacos no van a hacer su efecto de la noche a la mañana, sino como tal se requiere un lapso de tiempo. El libro nos decía que son de 8 a 12 semanas y que para que esta terapia funcione mejor se recomienda un tratamiento al menos durante 6 meses. Entonces, a pesar de que el paciente ya tenga efecto a los 4 o 5 meses, continuar el manejo de los fármacos hasta alrededor de los 6 meses. Esto sería como tal los principales fármacos y el manejo de cómo se estarían utilizando, y pasaríamos a lo que son las intervenciones psicosociales, que nos hablan de terapias en este caso que pueden ayudar a los pacientes. Como principal tenemos la terapia cognitiva, que en este caso es que el paciente esté educado, ¿no?, con el conocimiento adecuado de la enfermedad o del trastorno en este caso que él padece, que no se asuste por los posibles síntomas que tenga y que sepa cómo manejarlo. De igual manera tenemos la terapia conductual, en este caso que el paciente no se deprima más, ¿no?, en este caso por saber que tiene el trastorno, sino que como tal esté consciente de que puede realizar muchas cosas todavía en su vida diaria que pueden llegar a ser útiles. Tenemos la psicoterapia interpersonal, que pues estaba más asociada a ponerse metas constantemente ya el paciente para que no se quede estancado en una manera de pensar, sino que siga creciendo, pues como lo dice el nombre, interpersonal. Tenemos de igual manera lo que es la terapia virtual, que pues esta va a ser más enfocada, ¿no?, a reuniones pues grupales, pero de manera virtual, en donde se pueden comunicar estos pacientes con este trastorno para pues tener ayuda mutua. De igual manera tenemos la psicoterapia de apoyo, más enfocada en lo que es el ambiente social del paciente, ¿no?, las personas que lo rodean y que puedan ayudarlo, ¿no?, a que éste siga de igual manera, en vez de sentirse inferior,
siga tratando de controlar y mejorar el trastorno y la terapia que este ya tiene. Y por último tenemos la psicoterapia orientada a la introspección, que pues esta ya conozca, sepa manejarlo. En realidad, pues es más eficiente de lo que es el trastorno que tiene. Siguiente, por favor. Bueno, en los estudios psicológicos sabemos que a lo largo del tiempo pues se han trabajado para mejorar el... ¿Qué es esto? Bueno, a lo largo del tiempo pues se ha trabajado la psicología moderna en poder lograr llevar una relación entre pues, los trastornos de ansiedad y diversos experimentos o estudios relacionados con ello. En este caso, pues el fisiólogo ruso Iván Pavlov trabajó mucho acerca del condicionamiento y hoy en día, a pesar de todos los años, porque en 1800 empezó, pues tenemos una gran fuente de información, pues al momento de querer saber sobre nuestros comportamientos, que nos menciona que estos comportamientos están moldeados por condicionamientos. Nos habla acerca del estímulo condicionado, que es el estímulo neutro, y el estímulo incondicionado. Nos menciona que un científico, en este caso fue el que lo hizo, va a exponer a un animal a un estímulo neutro, o sea, a un perrito, a un tono auditivo, para luego introducir el estímulo aversivo, que sería una descarga eléctrica. La duración del aprendizaje de la extinción pues va a depender del animal, de la persona, porque mencionaba que los humanos también somos animales, y va a depender de estímulos particulares, del contexto y del entorno ambiental. Bueno, después de esto, ¿qué pasa? Después de que el científico va a exponer al perrito tono auditivo y después el estímulo aversivo, que es la descarga, va a resultar en que el animal pues va a ser condicionado a temer a estos estímulos neutrales, que en este caso los estímulos neutrales pues sería la descarga eléctrica. Entonces el perrito ahora al escuchar esta campanita pues va a tener el condicionamiento de que pues va a volver a pasar. Ahora en la extinción, el científico va a presentar este estímulo condicionado sin el incondicionado, pero va a ser frecuentemente y sostenido para que el animal ya no asocie estos estímulos. Tiene la relación con los trastornos de ansiedad debido a que se crea una adquisición de los miedos. Por ejemplo, un estímulo condicionado neutro sería conducir y un estímulo aversivo sería el tener un accidente automovilístico. Igualmente la generalización del miedo, que por ejemplo una persona tiene ansiedad al hablar en frente de sus compañeros y después con un grupo más grande de personas. Entonces, pues esta es la relación que tiene con los trastornos de ansiedad.
Bueno, en el caso de la etiología, en las teorías biológicas, tenemos que los neuroquímicos van a estar relacionados con la reacción de lucha o huida. En este caso, cuando el cuerpo va a percibir el estrés, se van a liberar neurotransmisores, que en este caso pueden ser la adrenalina, el cortisol, que va a estar mediado por las catecolaminas también, la dopamina y la serotonina van a disminuir. Por lo tanto, la persona pues va a tender a estar triste. Y los neuropéptidos, como son la beta-endorfina, el cortisol, la adrenocorticotropina y el cortisol nuevamente. Su activación crónica pues va a causar alteraciones en varios sistemas. En este caso, pues el cortisol, que va a resultar del eje hipotalámico hipoficiario adrenal, y va a causar muchas cosas. Por ejemplo, como que el sistema inmunitario se va a deprimir y vamos a ser más susceptibles a padecer enfermedades de este tipo. Va a aumentar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, así como la glucosa en sangre, y de igual forma van a haber más problemas digestivos y problemas neurológicos. Y nos menciona igual que los factores de estrés en los primeros años de vida pueden causar, detonar este trastorno de ansiedad. En los neuroquímicos y los sistemas involucrados vamos a ver que van a ser los más relevantes para estos mecanismos de trastorno de ansiedad. Van a participar principalmente las monoaminas, que van a ser las catecolaminas, las indolaminas y la histamina. Y el eje hipotalámico hipoficiario suprarrenal, que va a ser el principal precursor de cortisol, así como la hormona liberadora de corticotropina, que es la que va a empezar todo esto. Nos menciona igual que los pacientes con trastornos de ansiedad van a tener un estímulo exagerado del sistema noradrenérgico, o sea, de que van a producir mucha noradrenalina, que es una hormona principal en la regulación del estrés. Estas fibras noradrenérgicas van a estar distribuidas en varias partes del cerebro, como el hipocampo, el hipotálamo, el putamen, etc. Y va a haber una mayor activación del sistema nervioso autónomo y el sistema nervioso somático. Y pues básicamente es de que el cortisol va a ser el principal, es el que más se debe regular porque a lo largo del día va a producir picos. En los estudios preclínicos sobre el aprendizaje del miedo, vemos que para saber un poco más acerca de por qué la persona está desarrollándolo, hay que evaluarlo por medio de estímulos, experiencias previas y el contexto ambiental de la persona, como ya habíamos visto anteriormente. Bueno, la amígdala va a ser el principal regulador del estrés del cerebro. Vemos que tiene forma de almendra y va a estar ubicado en el lóbulo temporal. Va a tener núcleos, va a tener núcleo basolateral, centromedial y corticomedial. El núcleo lateral va a ser clave en el procesamiento sensorial del miedo, y el núcleo central va a organizar funciones conductuales, endocrinas y autónomas. Al igual van a participar el hipotálamo con la respuesta al estrés y el hipocampo con el aprendizaje y extinción de miedo. Y nos mencionaba más adelante, voy a hablar acerca un poco más de la amígdala, de cómo va a estar influida por el estrés y cómo el estrés puede llevar a una hiperactividad. Ahora están los cuadros de los neuroquímicos y cómo esos están relacionados con la aparición de la ansiedad, pero solo voy a mencionar los más importantes porque no hay mucho tiempo. El sistema noradrenérgico va a estar ubicado en varias partes, como la amígdala, el hipocampo, el hipotálamo y la corteza prefrontal. Su activación excesiva y frecuente, como ya había mencionado, va a dar lo que es la noradrenalina, que se va a activar. Y su manejo terapéutico de primera línea son los inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, junto con los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que igual los podemos usar en trastornos de ansiedad. El eje hipotalámico suprarrenal va a estar ubicado en el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo, en la corteza prefrontal, y su función desregularizada sería una inhibición o un aumento, podría llevarnos a padecer trastornos de ansiedad.
En este caso, pues el cortisol mencionaba que debemos evitar el cortisol para evitar el estrés, pero igual el cortisol podría servirnos para tratar trastornos de ansiedad por separación, que pues una persona se apega mucho a un trabajo, a una mascota, a sus padres, etc. Igual nos podría servir para tratar la aracnofobia. Ahora la hormona liberadora de corticotropina pues va a ubicarse en cortezas prefrontales, cinguladas, hipocampo, hipotálamo, en los núcleos, y pues su concentración persistente y aumentada, que pues sería de esta, que es la que va a iniciar el eje hipotalámico, hipoficiario y suprarrenal, y nos mencionaba que los antagonistas de este receptor, de esta hormona liberadora de corticotropina, pues no han demostrado mucha eficacia. Ahora el sistema dopaminérgico va a estar en la amígdala, el núcleo accumbens y la corteza prefrontal. Nos mencionaba que su liberación excesiva puede llevar a condiciones como epilepsia, esquizofrenia y Alzheimer. Y el ibupropión era el indicado para la depresión y igualmente para la ansiedad. Ahora el glutamato, pues este va a estar ubicado en la amígdala, el hipocampo, la corteza frontal y cingulada, y va a haber un desequilibrio entre la inhibición de GABA. Es decir, de ese GABA, pues si se inhibe demasiado o se aumenta demasiado, pues puede traernos consecuencias que podrían causar trastornos de ansiedad. Y en el tratamiento pues nos mostraba la descicloserina, que igual tiene utilidad en la tuberculosis, pero igual se usa en este tipo de trastornos. Para acrofobia, que pues la acrofobia es el miedo a las alturas, para el trastorno de ansiedad por separación y el trastorno de pánico. E igual el riluzol para trastorno de ansiedad generalizada, que igual el riluzol pues tiene uso en esclerosis lateral amiotrófica. Ahora la galanina y la colecistocinina pues no eran tan importantes, o sea, no eran como el cortisol, pero van a ayudar al vaciamiento gástrico. Las personas con anorexia o trastornos alimenticios pues a menudo tendrían estos neuroquímicos aumentados, lo que igual propiciaría a padecer ansiedad. La oxitocina pues va a ser una de las unos principales neuroquímicos que se van a producir en la neurohipófisis. Va a estar ubicado en el hipotálamo, área tegmental ventral y la amígdala. Va a tener relación con los trastornos de ansiedad debido a que en el gen de la oxitocina pues va a haber un defecto. Entonces pues decía que era mayormente en mujeres jóvenes que presentaban estrés temprano de la vida, y nos mencionaba que la administración de oxitocina intranasal iba a ser beneficiosa para trastornos de ansiedad por separación o para trastornos de ansiedad generalizada. En el caso del sistema endocannabinoide, que nos ayudaba mucho la liberación de neurotransmisores, se va a ubicar en la corteza prefrontal, hipotálamo, amígdala y hipocampo. Y pues su desregularización va a causar que tenga una relación con los trastornos de ansiedad. Nos mencionaba el cannabidiol, que pues decía que no activa síntomas psicotrópicos, pero podría ayudar al manejo de la ansiedad en pacientes que tengan trastornos de ansiedad por separación o que no puedan hablar en público. Ahora está este tipo diagrama de la amígdala. Pues básicamente la amígdala va a ser la que va a ser la parte más importante para regular el estrés, o sea, la parte más afectada también. Digamos que el estrés crónico puede aumentar su hiperactividad y puede ser que pues sus circuitos ya no sean como que los más adecuados. En este caso pues va a contar, en resumen, pues va a influenciar en los estímulos estereoceptivos, auditivos, olfatorios, en los somestésicos visuales. De igual forma va a afectar varias áreas del cerebro como el hipocampo, el locus coeruleus
o los núcleos paragigantocelulares. De igual forma va a verse involucrado con los pares craneales, por ejemplo, el par craneal facial, para la expresión facial el miedo, o para otros tipos para las muecas o algo así. Igualmente la activación del sistema nervioso simpático, que sabemos que se activa en emergencia, así como la liberación de neuropéptidos, como ya había mencionado, y neurotransmisores como la adrenalina, y neuropéptidos como el cortisol, que van a ser muy importantes al momento de que cuando se manifiesta el estrés, el cuerpo lo percibe, e igualmente va a haber una respuesta nerviosa y cardiovascular siempre. Por ejemplo, la bradicardia, taquicardia, etcétera. Igual pueden haber síntomas psicosomáticos, podría ser la defecación, también por el aumento de los neurotransmisores, la piloerección, la sudoración, e igualmente podría haber un incremento de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, que a la larga pues podría traer ciertos riesgos cardiovasculares. Y pues eso sería todo de nuestra parte.